Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy domingo 18 de mayo del 2025. Buenas noches a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo escucho. Gracias, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. De nueva cuenta me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Y bueno, pues soy licenciado en Derecho, tengo un par de maestrías en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y Administrativo, y algunos otros estudios en materia de educación continua, vinculados pues con la administración pública, con el derecho constitucional, el derecho administrativo, entre algunos otros. Les comentaba, bueno, pues he trabajado como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa y del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico del gobernador, bueno, con 3 gobernadores del estado, como secretario particular del secretario de gobierno, en la Secretaría de la Honestidad y bueno, también en la iniciativa privada, como asesor jurídico también contra rectores en la Universidad La Salle Bajío, subdirector de campus y bueno, 25 años como académico nivel profesional. Y bueno, pues tanto la experiencia que he tenido también como abogado general en la Universidad de La Salle y en algunas otras universidades, pues también me permite tener esa visión tanto de la iniciativa privada como del sector público. Y bueno, precisamente antes de continuar en esta presentación, si nos pide nuestro coordinador que le solicitemos se puedan presentar, que digan su nombre, básicamente pues a qué se dedican y si nos quisieran compartir, pues básicamente qué es lo que les motivó o qué es lo que esperan o simplemente decir su nombre y bueno, si pueden, pues a qué se dedican. Les agradecería que pudieran hacer la presentación en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor y alumnos. Mi nombre es Bartolo Santiago Mejía. Actualmente vivo en la ciudad de Querétaro. Trabajo en la cuestión logística en una empresa de transportes de carga pesada. Inicié la carrera de Derecho, ya que para mí es importante, primero que nada, conocer algunos temas importantes sobre Derecho por motivación personal. En mi familia nadie ha culminado alguna carrera ni técnica. El mayor grado de estudios en mi familia ha sido secundaria. Para mí me parece importante la preparación académica y el tema de derecho para mí pues, es muy importante. Me gusta bastante todo lo que engloba a la cuestión de derecho. Recién estoy empezando. Mi trabajo no tiene nada que ver con la cuestión de derecho, pero hay algunas cosas que me son importantes y que me han ayudado a resolver cuestiones laborales. Ujú. Muy bien, muy interesante. Enhorabuena y que se logre esta licenciatura. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias. ¿Quién más? Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo soy Nancy Cobo, soy del estado de Chihuahua y yo ingresé a estudiar Derecho porque actualmente trabajo en un despacho jurídico y pues ya de tanto año ahí ya me animé y pues ya básicamente pues, tengo trabajo asegurado, entonces esa es mi razón por estar estudiando la carrera y porque realmente sí me gusta, en mi tiempo trabajando ahí me ha llamado mucho la atención y realmente me gusta la carrera. Muy bien. Vamos, excelente y qué mejor también estar ahí colaborando en el despacho. Muy bien, enhorabuena. Qué bueno que te decidiste y que estás luchando por sacar esta licenciatura. Muchas gracias, bienvenida. Hola, buenas noches. Soy Guillermo Ledesma, tengo 64 años, estoy retirado, soy ingeniero químico y me interesó muchísimo lo de derecho ahora que está lo de la reforma. Entonces, por eso me quisiera enterarme perfectamente de lo que es, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, mucho gusto, profesor. Gracias, el gusto es mío, Guillermo, y qué bueno que te das esta oportunidad y qué mejor a través de esta profesionalización a través del derecho. Muy bien, muy trascendente esta decisión que estás tomando. Enhorabuena, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. ¿Quién más nos quiere comentar? Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Rodolfo Pérez, Hola, Rodolfo. soy de Pachuca Hidalgo Ujú, y trabajo en una industria refresquera muy conocida, Coca-Cola, ujú. y pues aquí estamos empezando con este nuevo reto y con manos de usted y de los demás compañeros para aprender. Muy Sería bien, mi aporte. Rodolfo. Sí, sí, sí. Sí, adelante, Rodolfo, perdón. No, sí, sería todo. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias, Rodolfo. Pues qué bueno. Bienvenido también de igual manera y enhorabuena por estar estudiando esta licenciatura. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarles a todos. Mi Gracias. nombre es Isaí Gibrano Las Romero. Tengo 41 años, vivo en Cuernavaca, Morelos. Estoy trabajando em, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, área administrativa. Sí tiene que ver el derecho en mi trabajo. Me llamó la atención la forma en que en los procesos en mi trabajo pues son filtrados a través de esta materia y pues hay cosas que se me complican y creo que es una manera en la que puedo yo adaptarme a mi trabajo y de igual manera pues cumplir una meta personal. Muy bien, Isaí. Gibran, muchas gracias. Efectivamente, sí está muy relacionado y en la función que tú realizas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde luego que sí, hay distintas ramificaciones del derecho, el derecho educativo, en este caso, este derecho vinculado con la salud, con la seguridad social, con distintos temas que están muy bien relacionados. Es importante el conocerlos y llevarlos a cabo. Enhorabuena, qué bueno que estás cursando esta licenciatura. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Quién más quiere? Buenas noches, profesor. Soy Daniel Alejandro Piña González. Buenas Tengo noches. 34 años. Estoy trabajando en Sedena, ya llevo 15 años Ujú. aquí en la institución y pues espero aprender mucho de la materia para después poder desarrollarme aquí en Sedena. Mucho gusto. Gracias, excelente, Daniel Alejandro, y qué bueno que te decidiste a aprovechar esta oportunidad y el derecho va de la mano precisamente con esa labor castrense que estás realizando, con esta disciplina
en la que estás haciendo pues tu vida y qué bueno que lo vas a complementar con el conocimiento del derecho positivo mexicano. Enhorabuena. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Brianda, soy de Guanajuato. Ujú. Llevo aproximadamente un año más o menos trabajando con una licenciada y de ahí despertó mi interés un poquito en la materia, en aprender un poquito más, porque cada que iba a juzgados o a archivo a pedir expedientes me daban mis regañadas. ¿Qué eres, parte actora o demandado? Y dependiendo, y desde ahí dije, no, no me van a ningunear, necesito aprender. Muy bien, Brenda, qué bueno. Y pues sí, efectivamente, a veces se topa uno con ese tipo de situaciones o experiencias que, como dijeran coloquialmente hablando, y más particularmente los que somos de León, es algo que lo curte a uno, es decir, lo prepara a uno, lo forma y va dando ese carácter precisamente para que no nos vuelva a pasar y tener ese conocimiento pleno. Muy bien, gracias, bienvenida. Muy bien, ¿alguien más? Ya somos todos. Faltaría yo, buenas noches a todas y todos. Soy Raúl Martínez, trabajo en la Secretaría del Trabajo y bueno, me interesó mucho estudiar Derecho para enfocarme en Derecho Laboral. Muy bien, Raúl. Las funciones que realizas en la Secretaría no requieren, no demandan que seas abogado, ¿verdad? Pues en sí soy economista, entré a un área que antes llevaba estudios del mercado laboral, Mm, pero trae una tendencia hacia el derecho colectivo, entonces estoy ahí adquiriendo esto para tener criterios jurídicos. excelente, complementando tu conocimiento profesional con el ramo del derecho, excelente. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Es, ¿Y quién más faltaría? Creo ya estamos todos. Bueno, creo que sí, momento sí. Bueno, como les comentaba, este módulo, que es de Derecho Constitucional, es un módulo muy importante, porque encontramos precisamente en el derecho constitucional las bases de esta organización, estructura y funcionamiento de lo que es el Estado mexicano. Podemos ubicar precisamente a lo largo de estas lecciones, a través de estos retos, una descripción precisamente puntual y precisa de lo que es el derecho constitucional. Y el derecho constitucional precisamente vamos a encontrar actualmente cómo está esa estructura del Estado mexicano, cuáles son los sistemas constitucionales que imperan a nivel mundial y entre otras cosas también, pues vamos a encontrar precisamente aspectos que nos van a ayudar a interpretar, a definir precisamente pues que existen básicamente tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, que también existe una división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Esta división de poderes también la tenemos a nivel federal y a nivel estatal, no así a nivel municipal, porque a nivel municipal no hay una división de poderes. ¿Qué es lo que hay? Es un órgano colegiado que es el que gobierna, que es el ayuntamiento. Y bueno, hecha excepción en el caso de las alcaldías en la Ciudad de México, que están en un proceso de transformación para constituirse en una entidad federativa, como un estado de la República, en donde pues existe en los estados de la República una división de poderes: un ejecutivo que sería el gobernador, un legislativo que sería un congreso local y un judicial que sería el poder judicial del estado, a través del Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia y otros tribunales que pues estaremos viendo con posterioridad. Básicamente, lo que se pretende desarrollar en este módulo, pues es que ustedes identifiquen el desarrollo histórico que ha tenido nuestra Constitución política de los socios mexicanos, desde esos primeros textos constitucionales hasta esta evolución, y que particularmente hemos visto a últimas fechas cómo se ha ido reformando algunos aspectos que parecían intocados, que parecían esas llamadas cláusulas pétreas que no se tocaban, pero que se está delineando un nuevo sistema jurídico mexicano, entre otras cosas. Que conozcamos cuáles son los principios fundamentales, cuáles son los derechos humanos y la clasificación y conformación del Estado mexicano, entre otras cosas.
¿Cuáles son los aprendizajes esperados en este módulo de Derecho Constitucional? Pues conozcamos, entre otras cosas, lo que es el concepto del derecho constitucional, su origen y el contexto histórico, los tipos de constitución, la clasificación de las constituciones y las partes que conforman la Constitución, lo que es la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática son los dogmas, los principios, que por lo general no se están cambiando a cada momento. Ahí vamos a encontrar los derechos humanos. Y la parte orgánica, pues vamos a encontrar precisamente esa organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Los 3 órdenes de gobierno, federal, el estatal y municipal, y la organización a través de esa división de poderes. ¿O qué otro aprendizaje esperado también tenemos? Pues lo referente al proceso de reforma a la Constitución. Ese proceso de reforma a la Constitución, pues va concatenado con lo que es conocer el proceso legislativo, que precisamente ahí se establece en el reto 2, que muchos de ustedes ya lo estuvieron enviando, en donde nos hablan de un proceso legislativo donde se presenta una iniciativa, viene la discusión, viene la aprobación, viene la sanción, promulgación y la iniciación de la vigencia. Nuestro país se integra, nuestro poder legislativo, por un sistema bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Más adelantito les explicaré cómo está estructurado o cuáles son el ámbito competencial, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Quienes tienen derecho a iniciar leyes, que son propuestas para normar o regir algo que consideramos que todavía no se está atendiendo de manera pues preventiva, o bien algo que ya está imperando en esa sociedad y que es necesario que se regule. Entonces sería de manera reactiva, ¿sí? Entonces se presenta pues una iniciativa en una cámara de origen, se discute, se aprueba, se manda a una cámara revisora, se discute y se aprueba, y después si es una reforma a la Constitución, conforme al artículo 135 constitucional, se manda a la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Si hablamos de que son 31 y la Ciudad de México, pues con 17 sería la aprobación por la mayoría de los congresos de los estados para que sea válida la aprobación de la reforma a la Constitución. El constituyente permanente es el que se integra por ambas cámaras, diputados y senadores, y los congresos de los estados, para reformar a la Constitución. Y si se busca reformar o crear una ley ordinaria, una ley federal, pues bastaría que se hiciera directamente en las cámaras, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero no así involucrar a los congresos de los estados. Otro aspecto que también es un aprendizaje esperado es que conozcan lo referente a los derechos humanos. Y en los derechos humanos, pues vamos a encontrar lo que anteriormente se conocía como las garantías individuales. Esos derechos humanos son aquellos que están consignados en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución: el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al comercio, la libertad de profesión, distintos ordenamientos que están previstos. Algunas son garantías individuales, algunas son garantías sociales, ¿sí? Pero se encuadran como derechos humanos. Y en donde precisamente existen tribunales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se encarga de vigilar o de velar que se respete el derecho precisamente al cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Y ese es otro de los aprendizajes esperados. Entre otras cosas también es que se distingan cuáles son las particularidades respecto de los 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, y la división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Otro aspecto que resulta también importante destacar es el del control constitucional. El control constitucional, que también es un mecanismo en donde se revisa que lo actuado por las autoridades, lo previsto en las disposiciones normativas, no contravenga a la Constitución, de tal suerte que también existen algunos mecanismos de defensa o de control, precisamente para vigilar que lo que haga el servidor público o lo que dicte la norma no contravenga la Constitución. Y entonces nos vamos a encontrar con las acciones de inconstitucionalidad, con las controversias constitucionales y también con algunos instrumentos que se llaman, por ejemplo, el juicio de amparo, en donde se busca que se revise si efectivamente el actuar de la autoridad no vulnera alguno de esos derechos humanos consagrados en la propia Constitución. Y hay algunos otros aspectos
en donde se busca que no se violen la legalidad. Eso ya lo verán posteriormente en otra materia que es complementaria a este derecho constitucional, que es el derecho procesal administrativo y fiscal. Lo van a ver con posterioridad, lo que es el juicio de nulidad. Por ejemplo, el revisar si la multa que te impuso la autoridad está pegada a derecho. Si, por ejemplo, se te dio la garantía o el derecho de audiencia o de defensa, si no se prejuzgó, si no se te dio esa precisamente prerrogativa o ese derecho de revisar que tú tenías también la oportunidad de defenderte. Hay un principio del derecho que reza: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, a veces en nuestro sistema jurídico parece que ocurre lo contrario. Todos son culpables hasta que se demuestre que son inocentes. Pues no, existen derechos humanos en donde se determina precisamente estas garantías o estos derechos de la inocencia, ¿sí? En donde se tiene o se presume la inocencia hasta que se demuestre que se es culpable. Sin embargo, existen algunos otros mecanismos complementarios, como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa. Bueno, son algunos aspectos que se establecen aquí en este módulo, que es dentro del aprendizaje esperado. Y les comento, este módulo pues está dividido en 3 unidades básicamente. La unidad 1, en donde vamos a encontrar directamente 6 lecciones. Y en cada una de esas lecciones, pues hay diversos temas que se van abordando. Entre ellos, bueno, pues ahí vamos a encontrar unas evaluaciones, entre ellos que es el reto 1, que fue un cuestionario sobre cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos. Viene el reto 2, que es el constituyente permanente, en donde ustedes están enviando, en el tema del reto 2, el constituyente permanente, un ejemplo de cómo se da ese proceso legislativo, que yo les decía era una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Y no olvidar que además de, si es una reforma constitucional, además de la aprobación en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, viene también la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados, de acuerdo con lo que dice el artículo 135 de la Constitución Federal. Hay otro reto que es el reto 3, que es la participación en un foro, que es el reto Marbury contra Madison, en donde tienen que estar revisando el tema de la supremacía constitucional, el tema referente también a la interpretación de la Constitución, en donde tienen que entrar, participar en el foro, es en el reto 3, y tienen que estar atendiendo y contestando algunos planteamientos, algunas dudas, algunos temas, perdón, y tienen que estar haciendo una retroalimentación, al menos, a 2 de sus compañeros. En ese reto 3, no es solamente decir, pues sí, opinaste lo que tú dices, pues sí, estoy de acuerdo y está bien. Y tan, como se dijera coloquialmente, sino que es decir de fondo, estoy de acuerdo porque coincido contigo que efectivamente una norma se tiene que respetar, aunque no lo considere el servidor público. Sin embargo, eso que se determine, pues tiene que estar apegado a derecho. Es decir, hay que buscarle un poco más de fundamentación, de argumentación para hacer los comentarios que se van a plantear en el caso de sus compañeros. Entonces, en este reto 3, tienes que hacer la captura de esa intervención que realizaste en el foro, de eso, contestando esos planteamientos, y la retroalimentación al menos a 2 de tus compañeros. Ese es en el caso del reto 3. Hay otro reto, que es el reto 4, que es los derechos humanos y la Constitución, en donde yo les estaría sugiriendo pues que vuelvan a repasar cuáles son los derechos humanos que están previstos en nuestra Constitución. Y entonces, una vez que repases cuáles son los derechos humanos que están previstos en nuestra Constitución, busques una nota, preferentemente reciente, en donde se haya visto la necesidad de hacer alguna interpretación para hacer valer ese derecho humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación de la persona, por ejemplo, el hecho en donde la Corte se ha pronunciado sobre la no penalización del aborto, en donde la Suprema Corte se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso que me ocurre de Chihuahua, donde ahí se estableció en el Código Penal una prisión, un tema de la prisión perpetua, en donde se establecía prácticamente que podían permanecer ya por un tiempo ilimitado en la prisión, y pues no, eso va en contra de la Constitución. Yo les recomendaría que entraran a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, y ahí encontrarán en el rubro de las noticias algunos temas sobre los cuales la Corte se ha pronunciado. Por ejemplo,
el derecho a la pensión alimenticia, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vida, el derecho al aborto, distintos temas, la prisión preventiva oficiosa, y sobre eso hagan su planteamiento, coméntenlo y vean cuáles son los argumentos que realiza la Corte. Es un buen tema que les estaría ahí sugiriendo, un tema que les estaría comentando. Hay otro reto, que es el reto 5, pero es un cuestionario, que es la división de poderes. Hay que irlo contestando en este reto 5. Y finalmente un reto 6, que es el de la inconstitucionalidad y las controversias, que es un envío en donde tienen que leer una acción de inconstitucionalidad, si no me recuerdo la acción de inconstitucionalidad, la 105, en donde el ministro oponente es el ministro Alberto Pérez Dayán, donde habla sobre la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones de los servidores públicos, en donde determina que va en contra de la Constitución esa ley y determina que algunos artículos precisamente de este ordenamiento pues contravienen a esos derechos humanos y hace algunas interpretaciones muy interesantes. Al final también de ese reto hay que hacer un cuadro comparativo de lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, como los requisitos de procedencia, quiénes tienen derecho a promoverlas, cuáles son los requisitos para que sea aprobada, cuáles son los alcances de uno y de otro. Y es a grosso modo. Adicionalmente, no se les olvide, también hay una autoevaluación. Esa también da puntaje y ya se suma al 100% de puntos que van a obtener. Espero que sea así efectivamente durante este periodo, en donde este módulo pues dio inicio este lunes 12 de mayo y concluye precisamente el miércoles 4 de junio de este año. Es a grosso modo como está distribuido este módulo, donde yo les recomiendo pues que se den ese espacio. Yo les estaría atendiendo a través del mensajero, a través de esos comentarios que me pueden estar mandando, ya sea por correo electrónico. Estaría conectado de 7 a 8 de la mañana diariamente. Pero en cualquier momento mándenme la pregunta y con gusto se la estaría contestando. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, cómo les ha ido, cómo han visto este módulo de Derecho Constitucional. Yo espero en esa segunda sesión que tengamos, en la segunda sesión virtual, estar abordando algunos temas más técnicos, estarles comentando y les estaré subiendo algunos contenidos complementarios, académicamente hablando, que, pues valga la redundancia, complementan lo que ustedes ya han venido estudiando en su módulo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún planteamiento. Sí, profe, tengo una duda. En Adelante. el enlace de la lección sobre el caso de Madison, ¿Así? aparece como caduc, ya no te enlaza, entonces es imposible leer el caso. No sé si nos recomiende alguna otra forma de entrar, o cómo buscar el caso. Lo busqué a través de Google y descargué un PDF, pero es un tipo de ensayo. Entonces no sé bien cuál es el caso, porque le vuelvo a repetir, no lleva a ningún lado el enlace. Sí, sí, muchas gracias. Precisamente reporté ya este enlace que está roto, para que lo estén revisando en mesa de ayuda. Si entran y tienen la oportunidad, entran al foro. En el foro les comenté, les hago una breve relatoría de qué trata el tema, y algunos enlaces. De todos modos, me comprometo a volverles a subir el tema en el módulo de mensajes de avisos para que lo puedan estar checando. Revista Colaboración Jurídica, sí, ese de la UNAM, sí es muy, muy interesante, Raúl, ya que lo comentas. Y hay uno que precisamente, no recuerdo si ese es el que comenta el doctor Miguel Carbonell, pero básicamente ese es el tema, el de precisamente donde se da la discrepancia, donde hay un cambio en el poder, y en donde no le quieren entregar el nombramiento que ya se había otorgado en su favor y que precisamente ahí se genera una pugna. Es un tema también muy interesante, pero precisamente ahí en el foro, ahí les comparto alguna información que también tuvieran oportunidad de entrar ahí donde pongo 3 mensajes en el foro y ahí también viene la información. No sé si tengan también alguna otra duda, pregunta, y de todos modos vuelvo a compartirte el enlace.
Yo tengo una duda, nada más Adelante. confirmar si el reto 2, que tiene que ver con el flujograma sobre cómo se da el proceso legislativo por una reforma constitucional, es en PowerPoint, ¿verdad? No en Word, sino en PowerPoint, ¿verdad? Okay. Sí, preferentemente podría ser en PowerPoint, podría ser también, se los he aceptado en Word, e incluso también podría ser en Canva, es decir, nada más sí checar que abra el enlace o el archivo como tal, y sí es precisamente de la reforma constitucional, que no se olviden que debe ser la aprobación bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, y que me pongan un ejemplo de reforma a la Constitución, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, Grace. Correcto. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, ahorita en lo que llevan avanzado, algún comentario. Yo ya entregué el reto 2, pero por ahí tuve algunas observaciones. ¿Hasta cuándo tengo para entregar mi segunda oportunidad? Lo más pronto que te sea posible, con gusto lo reviso, hago la retroalimentación, y te mando lo más pronto posible esa retroalimentación. Entonces, sí marca un tiempo que sea, pues a la mayor brevedad y entre las reglas o las políticas, pero entiendo precisamente cómo se dan ahí las condiciones de que pues, están haciendo el esfuerzo para lograrlo, pero ahí soy un poco, flexible, pero sí lo más pronto que te sea posible, Brenda. Ok, gracias. Al contrario, con gusto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Yo, Adelante. yo, ya tengo casi terminadas mis tareas. De hecho, nada más estoy tratando de darle formato para poderlas enviar. En el reto de la noticia, Ujú. yo encontré una sobre la violación de los derechos humanos con la situación que se vivió acá en Juárez, que se incendió la instalación. Entonces, eso me parece, pues ya pasada, y aquí nos dice que de un mes, y encontré una actualización. ¿Esa se aplica para la tarea? O sea, que Eh, yo en la noticia que yo encontré nos dice que se mejora la protección. ¿Esa sí me aplica? Y de hecho ahí el criterio que tomo es que sea, bueno, como se dice, de que sea una noticia lo más reciente posible. Sin embargo, hay algunas noticias que son un poquito más, retrasadas, pero sí nos ayudan porque ahí nos hablan de esa protección o esa interpretación que se hace. Entonces, sí, sí sería válido, sí aplicaría. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Que aprovechen este momento. Que anda Raúl, Daniel, Guillermo, Isaí, Rodolfo, Vania. ¿Cómo se han sentido con este módulo de Derecho Constitucional? En Bueno, lo ya aprovechando personal, que, perdón, adelante, Nancy. perdón, Rodo, ya aprovechando que Mariana está hablando, en este caso que le menciono de los derechos internacionales, eh, aquí lo que prevalece son los tratados, ¿verdad? Porque tienen mayor, este, protección, Jerarquía. Ujú. o, y verdad, eso sí es por tratado, porque ya está ampliando más, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, sí. Sí está por encima de los ordenamientos locales, está la Constitución Federal, leyes federales y tratados internacionales. Entonces sí están, por encima, y más si viene de una decisión, por ejemplo, convencional o algún resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí, sí, sí es amparado al derecho humano, sí, está por encima. Perfecto, gracias. Al Perdón, Rodo. contrario. Adelante, Rolfo. No, al contrario. No, yo me que estaba quedando en el reto en el reto 3 ahí en la participación del foro. ¿Sí? Eh, pues hice una aportación ahí con el compañero, ahorita no lo recuerdo, pero como que a mí sí me está costando un poquitito de trabajo porque hay palabras que desconozco y ahí tengo que andarle macheteando, buscándole y buscar algún sinónimo para poder entender el texto. Pero pues, aparentemente ahí vamos y le estoy Ujú. echando todos los kilos. Perfecto. Sí, claro que sí. Pues mira, hay algunos conceptos, es decir,
que precisamente mencionan o aluden a terminología jurídica. Hay que pues estar checando el significado y haciendo un análisis en su conjunto para ver qué es lo que nos está diciendo esa norma. Hay algunas sentencias de la Corte o de tribunales colegiados donde se hace busca que se tenga un lenguaje más accesible para la ciudadanía, pero sí hay algunos textos con los términos jurídicos en donde a veces cuesta trabajo. Pues sí, estarlo checando y ver el conjunto, cuál es la idea para que no se pierda. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarme y ahí te lo resuelvo con todo gusto. Muchísimas gracias. Entonces sí lo voy a estar molestando un poquito, pero muchas gracias por el apoyo. No es molestia, con gusto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Tengo una duda sobre Sí. la parte de los derechos humanos, el derecho a la vida y en algunos estados y en algunos países sobre el derecho al aborto. Ujú. Tengo la duda de cómo se abordan estos dos temas este, a la hora digamos, de un caso, de un juicio. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál pesa más? ¿O cómo se resuelve este tema de que el derechos humanos te habla sobre el derecho a la vida y en otra parte te habla sobre el derecho al aborto? ¿Cómo se contrapone esto o cómo se resuelve este tema? Sí, entiendo, efectivamente. Hay ciertas reglas, como dicen, ahí es la letra chiquita, en qué casos es viable o es dable el penalizar o no el aborto. Porque, por ejemplo, hay algunos que dicen, es que se quite la penalización al aborto porque, o ya se quitó. Bueno, sí, sí se quitó en ciertas consideraciones y en ciertos casos, pero, por ejemplo, una persona que priva de la vida al producto de la concepción, pero es distinto a la madre, pues se sigue penalizando el aborto como tal. Y el derecho a la vida como tal, pues es el derecho base de todos los demás derechos. Entonces, siempre se va a proteger el derecho a la vida como tal y habrá algunas excepciones donde se permita el aborto bajo ciertas consideraciones. Se ha establecido, por ejemplo, cuando sea el producto de la concepción derivado de una violación. Se ha dado la posibilidad en donde médicamente hablando, el producto de la concepción pone en riesgo la vida de la madre y viene pues con ciertas situaciones que podrían poner en un predicamento precisamente a la propia persona y entonces se puede dar en ciertas fechas, en ciertas temporalidades y en algunos otros casos dicen, bueno, hay que quitar ese tipo de consideraciones y simplemente que se aborte en cualquier momento. Si hay un conflicto precisamente competencial entre ambas posibilidades, y en ese supuesto, en esa tesitura, hay que atender a lo que dice la Constitución Federal, lo que dice la Suprema Corte de la Constitución de los Estados, y se atenderá y se irá respondiendo en ese orden jerárquico. Entonces te podría decir, pues obviamente primero es el derecho a la vida, después es el derecho al aborto, pero si es aún varias entidades federativas todavía no lo tienen como tal, compaginando, coexistiéndolo, y todavía hay alguna preeminencia de unos de otros. Les voy a compartir algunos ejemplos en los avisos, y los seguimos platicando. Les voy a poner algunos casos prácticos también para que los podamos entender de una mejor forma en la siguiente sesión, donde vamos a estar viendo ya algunos temas ya más técnicos, ¿verdad? Pero sí son algunos temas en donde chocan, donde a veces no pueden coexistir, como bien lo comentas, o algunos en donde pueden coexistir porque existen ciertas condiciones que lo permiten. Sí, sí se puede, pero bajo esas condiciones. No se puede porque existen esas otras consideraciones. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Y como les digo, les voy a compartir algunos materiales. En la próxima sesión les estaré compartiendo algunos temas más técnicos, ya de ello, de este módulo de Derecho Constitucional. Y bueno, pues me reitero a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. Gracias. Bueno, pues Muchas muchas gracias. gracias a todos y a todas. Y pues que tengan un excelente día domingo. Mañana prepararse para seguir